Salmo 51. Y les cuento, mis amados hermanos, que es un salmo que me ha realmente impresionado desde lo personal. Creo que puedo decir que no esperaba realmente verme tan complacido de haber tomado este salmo, tan afortunado, porque realmente siento que el Señor habló a mi vida y espero que en esta noche lo haga igualmente con ustedes. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites tú de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Canta mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto, u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, que dispones, Señor, en nuestras vidas para poder, Señor, ir a ti, ser instruidos, ser guiados, ser exhortados, Dios. Poner en nuestros corazones, Señor, una actitud reverente, una actitud dispuesta, Señor, a servirte de todo corazón, a buscar, Señor, agradarte en todas las cosas. A que este momento, Señor, sea un momento en el cual nosotros podamos crecer espiritualmente, crecer para tu gloria, para tu honra. Te rogamos, Dios, de que nos asistas, que nos ayudes, Dios, que nos confrontes y que podamos salir de este lugar, Señor, inspirados, Señor, pero también convencidos completamente de que de ti dependemos, Señor, y que solamente en tu palabra encontramos la verdad que puede guiar nuestras vidas de aquí en adelante. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Este texto, como les decía, mis amados, es un texto que realmente me confrontó mucho porque en cierta forma pienso que en algún momento de nuestra vida lo hemos leído. Salmo 51. Ya fueran salmos aislados, versículos aislados, o de alguna forma nosotros dijimos, bueno, pues se conecta con la predicación, algo hemos sabido sobre este salmo. Y también es cierto que sabemos sobre la situación que pasó David en su pecado, ¿no? Él mandó a matar a un noble, a alguien, un súbdito que le servía. ¿Por qué? Porque él había entrado en adulterio con la esposa de este súbdito. Y es ahí donde Natán el profeta
Y David, por medio de la palabra del Señor, por medio del profeta Natán, encuentra esa confrontación que le hace definitivamente sentirse arrepentido. Este salmo, mis amados hermanos, y antes de abordar cada verso, podemos ver que es un salmo que debe ser procurado en lo público. No es un salmo para la intimidad, no es un salmo para que, digamos, convalecernos de nosotros mismos, ser piadosos o tener piedad con nosotros mismos en la intimidad. No, esto es un salmo que se propone como un canto público, y es un salmo incomparable porque se adapta también a una asamblea, a una reunión de creyentes que están pobres en espíritu a causa de su pecado. Ciertamente creo que nos aplica a todos como creyentes. Este salmo de David es realmente maravilloso, y podemos imaginar primeramente que este salmo tiene que estar identificado con un rey, ¿no? Un rey que no se debe, digamos que, excusar lo que hizo, pero como ningún otro rey en su tiempo, este rey, digamos que sintió arrepentimiento de lo que había hecho, cuando cualquier rey en cualquier nación del mundo, por haber hecho lo mismo, no hubiera sentido ni la más mínima vergüenza. Un rey piensa que de por sí el pueblo le debe servir en todos los ámbitos y aguantar en todos los ámbitos su soberanía, su querer. Pero David sintió arrepentimiento por lo que hizo. Inclusive, su conciencia probablemente mucho antes sabía que estaba pasando con él. Y necesitaba definitivamente la confrontación y la corrección de parte de Dios. Así que no vamos a ver este texto como una excusa para pecar, ni para que el pecador se sienta en cierta manera excusado de su pecado, o para buscar excusas o justificación. Porque realmente hay tantos pecadores, y en ese sentido tantos seres humanos, que piensan que al arrepentirse de algunas cosas pueden encontrar en cierta manera paz. Pero tenemos que tratar de entender qué es arrepentirse de verdad y qué conlleva arrepentirse y qué consecuencias hay después de arrepentirse. Me ha confrontado mucho desde hace como 2 semanas el tema del arrepentimiento personalmente, porque me he encontrado con un mundo cristiano que no ha entendido qué es arrepentimiento. Me he encontrado con un mundo cristiano donde hay pastores, hay líderes, hay músicos, hay personas de influencia, en donde el arrepentimiento no es algo importante para su fe. Inclusive promueve de que sea anulado la idea de arrepentimiento, sea anulada la acción, de que no es algo necesario, de que ese cristianismo que trae arrepentimiento a las vidas es un cristianismo que no deja vivir feliz, de que no deja vivir el gozo de estar en este mundo, que es imposible que el ser humano esté alejado del pecado. Entonces, ¿cómo no arrepentirse todo el tiempo? Y promueven un cristianismo en el cual no se puede vivir en santidad, entonces es imposible estar viviendo en arrepentimiento todo el tiempo, es algo insostenible. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios nos lleva a este salmo primeramente, nos dice: arrepiéntanse y pidan purificación. Y podemos imaginar al rey David leyendo este salmo, inclusive transmitiéndolo por algo. Dice al músico principal, esto fue un salmo que dijo: la gente tiene que saber mi arrepentimiento, y no solo eso, sino también debe ser promovido este arrepentimiento dentro de la congregación. Así que como iglesia, quitar el arrepentimiento de la vida del creyente conlleva a que la culpa y las consecuencias sean cada vez más grandes. Podemos verlo en el matrimonio, podemos verlo en cómo se concibe la sexualidad, en cómo se concibe la manera de vivir, en cómo se conciben los pecados secretos. Todo, absolutamente todo, tiene consecuencias, y cada vez la culpa será más grave si no hay arrepentimiento, si no hay un deseo de cambiar, que es el punto acá. Después de la confrontación con el profeta, definitivamente David nunca más pensó en hacer lo mismo. Y eso es lo que debemos ver. Así que el Salmo es una joya preciosa, y probablemente la más preciosa de todo el libro de Salmos, porque nos lleva a algo muy preciado,
volver a la comunión con el Padre. Es una guía para el pecador. Es una guía para entender cómo debe comportarse todos los días ante un Dios justo y santo, el pecador. Así que, viendo esto, creo que tenemos que empezar a identificarnos. Tal vez no con un adúltero, tal vez no con un asesino como lo fue David, pero sí en cierta manera con un hombre pecador que pecó como nosotros lo hemos hecho. Vamos al verso 1 y nos dice: ten piedad de mí, oh Dios. Miren cómo empieza: ten piedad de mí. David literalmente apela al primer momento a la misericordia de Dios. Incluso antes de mencionar su pecado, él ya está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Y en cierta forma, nosotros como pecadores muchas veces tenemos una posición altiva, en donde tratamos de encontrar una circunstancia en la cual digamos: Señor, fue por esto, fue por aquello, pero no entendemos de que debemos buscar piedad instantáneamente ante nuestro pecado y buscar a Dios de una manera penitente. Buscarlo porque necesitamos pura y mera misericordia. Y miren acá, y vamos a ver cómo cambia la manera como David se expresa hacia Dios. Primeramente dice Dios, no dice mi Dios, dice oh Dios, porque literalmente siente que ha perdido a su Dios. Él no era su Dios, literalmente no lo concebía como su Dios cuando estaba pecando. Él no dijo: mi Dios, pienso en ti, eres el Dios de mi vida, y ese Dios que me guía, ese Dios que está sobre mis cosas, al cual temo y al cual tomo cuenta ante mis decisiones, y he de hacer esto. No, de ninguna forma. Él se había olvidado de Dios. De todas las formas posibles, él se había olvidado de Dios. Tanto así que cuando es exhortado de manera indirecta, él dice: ¿quién es ese? Definitivamente se había olvidado de quién era ese Dios santo al cual debía reverenciar y también presentarse. Así que él se sentía distante de Dios. Y dígame, ¿qué pecador después de pecar no se siente distante de Dios? Cualquiera. Es lo más normal. Y acá David nos refleja y nos retrata eso. Y él nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que cuando él se acerca a Dios, ¿a qué se acerca? A buscar pura y mera misericordia. ¿Por qué? Porque ha entendido de que literalmente hay una multitud de pecados. Y yo creo que David probablemente encontró muchos más pecados que Betsabé y que su esposo muerto. Y hay algo importante: David se consuela porque a pesar de la multitud de pecados que pueden estar presentes, él dice: conforme a la misericordia. Así que si de pronto nosotros pensamos que nuestros cabellos reflejan la cantidad de pecados que podemos cometer, las misericordias de Dios son como estrellas del cielo, literalmente, que totalmente cubren esa cantidad de pecados. Y eso es lo que entiende David. David no va hacia un Dios totalmente malo, por decirlo así como lo pintan muchos. David entiende que hay un Dios misericordioso, que realmente ha de recibir a un pecador realmente arrepentido, que está dispuesto a reconocer su pecado. Por eso se puede acercar a Dios a pesar de que se siente lejos. Así que algo que podemos entender de este primer verso es de que a pesar de que nos sintamos muy lejos de Dios, podemos acercarnos, pero siempre teniendo presentes nuestros pecados. Miren eso, mis amados hermanos, presentes nuestros pecados. El mundo cristiano no quiere hablar de pecado normalmente. El mundo cristiano no desea ni siquiera confesar su pecado, ni siquiera confesarlo de la manera privada, ni siquiera tenerlo en cuenta en su diario vivir. Pero para acercarse a Dios, aún estando lejos, necesitamos que entender primeramente nuestros pecados para poder entender sus misericordias. Así que el pecador debe empezar de esta forma, dirigiéndose a Dios. Y
Empieza ya sabiendo que hay pecado, reconociendo a ese Dios alejado o del cual se ha alejado, y le dice en el verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Imaginemos esto, mis amados. Imaginemos que estamos muy manchados. ¿Alguien ha tenido una mancha imborrable? Una mancha que no sale con nada. Y lo único que podríamos hacer con esa mancha, ¿qué es? Si nosotros tenemos el anhelo de quitarla, lavar y lavar y lavar hasta que salga, restregar y restregar hasta que pueda salir, ya sea en un sofá, ya sea en la prenda favorita, pero haremos lo posible para lavar y lavar, porque ¿qué más queda? Sino contrarrestar en cierta forma la mancha como tal. Y es ahí donde el salmista, entendiendo realmente qué es lavar como tal, dice: lávame más y más. Hay versiones que dicen: lávame a fondo de mi maldad. Así que nada puede quedar en la superficie. No es como que yo siento que quedó bien, pero al otro lado está mal. Definitivamente tiene que estar a fondo y quitada la maldad de nuestro corazón. Y hasta la última instancia, hasta que esa mancha haya desaparecido, no dejaré de pedir ese tipo de cosas. Lávame más y más. Hay una repetición. Nuevamente, el arrepentimiento no es útil para siempre, como dirían algunos. El arrepentimiento es continuo, porque entendemos que a fondo debemos estar puros y santos. El hipócrita normalmente se contenta con que su vestido sea limpiado superficialmente. El hipócrita normalmente dice: gracias, Señor, por perdonarme, perdóname por esto y por aquello, pero no desea que eso sea quitado, no desea que eso no vuelva a ocurrir, porque acá David ha entendido de que profundamente en su corazón lujurioso y en su corazón homicida hay cosas que deben ser quitadas, porque si no son quitadas volverán a ocurrir, volverá a ser tentado, volverá a caer de muchas formas, volverá a hacerle afrenta a Dios. Así que él debe decir: lávame más y más, porque si yo no dejo esto, mi pecado prevalecerá. ¿Es esta nuestra oración al pecar? Porque esa es la diferencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es el deseo de que desaparezca nuestra afrenta, de que no vuelva a ocurrir. Así que el verdadero penitente, el verdadero pecador arrepentido dirá: lávame a mí. Y no solamente, hablemoslo así, el pecado como tal que sucedió con Betsabé fue un pecado no solamente de la lujuria, sino también el engaño, la soberbia, porque estamos hablando de alguien que tenía el poder para manejar las cosas, alguien que era completamente abusivo en todos los términos. Él aprovechó su lugar de privilegio para ser injusto. Él encontró muchísimas faltas en su corazón, no solamente el adulterio, muchísimas más. Y esto debe haberlo confrontado, porque recordemos cómo llega ante el profeta: totalmente santo se creía él, totalmente bueno. Y miren que muchas veces nosotros llegamos ante Dios como si estuviéramos completamente perfectos, como si nosotros no hubiéramos hecho nada durante el día, como si nosotros hubiéramos tenido una semana perfecta. Y decimos: Dios, qué terrible fue esto. Y lo he visto en muchos creyentes, agarrar y decir: qué terrible esto en la alcaldesa, terrible esto, tal cosa. Pero cuando yo, hablando desde una perspectiva pastoral, conozco sus vidas, entiendo de que no están pidiendo arrepentimiento por lo que deberían pedir. Y dicen: ¿ese quién es el que está faltando al Señor? Cuando realmente sus bocas debería ser: yo soy el primero, decía Pablo. Yo soy el primero. Y aquí es donde David entiende y dice: Dios mío, soy el primero no solo en una cosa, sino en 2, en 3, en 4, en 5. Necesito ser lavado a fondo, necesito ser lavado de mi maldad. Así que su deseo es liberarse de toda masa de inmundicia. Y aunque poco la notaba antes, ha pasado a ser un terror horrible y alucinante para su mente. Él ya no se ve igual como cuando entró ante el profeta. Él ya se ve diferente. Él ya se ve como alguien que es capaz de no ignorar su pecado, horrible pecado, y que lo aterra. Así que, viéndolo así,
esté feo el perro, por más que esto va a ser mucho más bello, sea un sapo, sea una cucaracha, sea lo que sea, un hombre vil y pecador es mucho más despreciable para el Señor. Eso lo aborrece el Señor. Y eso es lo que David dice: necesito ser lavado y limpiado. ¿Por medio de qué? Ya sabemos por medio de qué. Por medio de la sangre de Cristo. Y continúa y dice: límpiame de mi pecado. Así que no basta solo con lavarme, sino también limpiarme. Usa otro verbo para poder hacer énfasis en que no estará satisfecho hasta que eso sea quitado. Imaginemos un pecador diciendo esto: Señor, no estaré satisfecho hasta que tú hayas quitado esto de mi vida. Y miren que esto cuesta concebirlo en nuestra vida muchas veces. Decir: Señor, yo hasta que esto no quede fuera de mi vida, yo no estaré tranquilo. No solamente lávame, sino límpiame. Prueba otro medio. Literalmente ayúdame a que esto sea sacado de mi vida. No solamente quita los medios tecnológicos, no solo quita las oportunidades, no solo quita el poder y la autoridad. Haz todo lo posible para que esto sea quitado de mí. Purifícame por completo, literalmente dice el salmista. Y saben, mis amados hermanos, cuando decimos esto nuevamente tenemos que entender cuáles son las consecuencias. ¿Qué le dijo Natán? Morirá. Y se decía que había un ángel con juicio hacia Israel, y él sabía que él se debía enfrentar a ese juicio. Así que podemos imaginarnos, muchos criminales literalmente están más alarmados ante la horca que cuando están cometiendo precisamente el crimen que los lleva a ella. Y nosotros tenemos que hacer completamente lo contrario, no esperar llegar hasta la horca, sino literalmente ver lo que está pasando, ver lo que promueve el pecado, y ahí es donde nosotros podemos decir: lávame de eso, evítame eso, guárdame de eso. Y es que precisamente yo leí hace poco de un par de cristianos, de dos pastores cristianos, y me parecía alarmante porque decían: es que hay pecados que el Señor tolera más y no está mal practicarlos. Yo decía: Dios santo. A tal punto hemos llegado en que promovemos el pecado en nuestros conciertos, entre nuestros hermanos. A tal punto hemos llegado a que podemos tolerar cosas como si Dios las tolerara. Cuando el Señor nos dice: límpiame de mi pecado, no tolera mi pecado. Ahí no dice de ninguna forma, el salmista no está diciendo: Señor, tolera esto, por favor. Toléralo mientras me lavas y vamos a ver qué pasa. Toléralo mientras yo trato de crecer. Eso es una justificación, eso no es arrepentimiento, es querer justificarse. Pero ciertamente tenemos que tratar seriamente con nuestro pecado, porque Dios nos tratará cuidadosamente también. Cuidadosamente verá nuestra manera de actuar. Así que este pecado en el salmista nos resume: es un tormento en el cual él no puede descansar hasta que esto haya sido quitado, porque él es vil, él es un monstruo, él es terrible, él es lo más horrendo que puede haber en el palacio, el pecador que realmente ha reconocido su pecado y necesita completamente al Señor. El verso 3 nos dice: porque yo reconozco mis delitos, yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Acá es una plena confesión de ellos. Y esta confesión, mis amados hermanos, no es una confesión para obtener perdón, precisamente. Es más bien una evidencia clara de nuestra necesidad de misericordia. Porque el que confesemos las cosas no quiere decir que nosotros queramos misericordia, solamente evidencia que necesitamos misericordia. Mis amados hermanos, qué bueno es confesar que hemos pecado. Qué bueno es confesar y no creernos perfectos cada día. A mí me alegra mucho cuando hay hermanos que confiesan su pecado, porque han entendido el valor del perdón, el valor del arrepentimiento
pecado sigue vigente, recae hace un mes, recae hace una semana, recae hace 3 semanas, hace un año, pero sé que está ahí pendiente ahí mi pecado. Pero qué bueno reconocer algo en lo cual sabemos de que la misericordia de Dios se hará manifiesta. Si nosotros no miráramos nuestros pecados, diríamos: no necesito misericordia, así de simple. Pero bien sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque hay pecados cada mañana, mis amados hermanos. No hay nadie en absoluto que diga: esta mañana no fue, esta mañana no recibí misericordia, esta mañana no la necesito. La necesitamos, y por eso necesitamos reconocer nuestros delitos. Mi pecado siempre estará delante de mí, mi pecado siempre estará vigente. Así hayan sido 3 años, sabemos de que hay algo que nos hace débiles, sabemos de que hay algo que nos hace en cierta manera ceder, caer. ¿Acaso nuestro pecado no es como si dijéramos: ya, ahí quedó todo? A mí me alegra mucho cuando hay hermanos que dicen: yo no tomo, no porque piense que es malo, sino porque sé que es una tentación completa para mi vida. Porque sé que podría tomar una copa, pero sé que eso podría hacerme caer en otra y en otra y en otra. Y es reconocer que de verdad no tenemos el control de nuestra vida, de que no tenemos límites y no podemos sacar jugo de esa frase, esa famosa frase de nuestro apóstol Pablo que nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces empezamos a ver qué es lícito y qué no, cuando sabemos de que nuestro corazón puede ser sumamente traicionero. Por eso debemos reconocer nuestros delitos. ¿Para qué? Para ponernos delante del Señor y que Él se haga cargo precisamente en su misericordia. Y es que precisamente podemos decirle así: Señor, apártalo de ti para que sea apartado de mí. Cuando sea quitado de los ojos del Señor es porque fue quitado de nuestros ojos. Es así de simple. Y es que la conciencia, nuestra manera de ver nuestro pecado estará siempre despierta al olor, al dolor, a todo lo que se propaga de nuestro pecado. Eso es algo beneficioso, porque sabemos de que el pecado no es pasajero, ocasional, sino que es un pecado intenso y permanente que permanecerá hasta nuestra glorificación, mis amados hermanos. Es así de simple. Así que cuando nosotros decimos: Señor, conozco mi rebelión, Señor, está delante de ti, nosotros queremos esperar ira divina de ninguna manera. Más bien sabremos de que habrá un favor que vendrá inminentemente para con nosotros cuando lo hacemos sinceramente. Nuevamente, confesar no quiere decir que es perdón inmediato. Debe haber un corazón con propósito y con motivaciones a la confesión. ¿Qué pasa de pronto con la Iglesia Católica? Mis amados hermanos, yo me puedo ir y confesar con el Padrecito y decir: Padrecito, pequé esto en esta semana. Pero ¿qué pasa o qué vemos normalmente? Que no hay un cambio. Es lo más común. Realmente vienen algunos rosarios, vienen algunas penitencias para recibir perdón, pero más allá no va a pasar nada. ¿Qué nos dice realmente este texto? Reconocerlos, pero reconocerlos ¿con el qué? Con el objetivo de que estén delante de Dios y sean quitados de nosotros. De ninguna otra forma van a ser quitados. Porque saben, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos qué heredamos de Adán, entendemos que es lo único que tenemos. ¿Cuál es nuestra única riqueza como seres humanos? Nuestro pecado. Esa es nuestra única riqueza. Las riquezas que tengamos son de Dios, así de simple, es lo que proviene de Dios. Pero lo que nos corresponde o lo cual hemos trabajado naturalmente es el pecado. Eso es lo que heredamos y esa es nuestra única riqueza. Así que, ¿qué es lo que podemos llamar nuestro pecado? ¿Qué es lo que podemos identificar únicamente nosotros pecado? Es eso. Tenemos que ser, nuevamente decía algunas semanas que me gustaba mucho la manera de interpretarlo, jurados de nosotros mismos. En lo posible, saber que día a día nuestras manos están en desfavor del Señor. Así que no es bueno pasar los días sin pensar en nuestro pecado. No es bueno pasar nuestros días sin confesarnos y buscar en qué nos fallaba el Señor. No es bueno para nosotros reconocer en cierta manera las cosas buenas cuando el Señor nos dice que hay demasiadas cosas malas por medio de este texto. Porque yo reconozco mis rebeliones.
la oración y las palabras del pecador. Mis rebeliones. No hay hombre perfecto que no pueda decir esto. Definitivamente. Y el verso 4 que nos dice: contra ti solo he pecado. Miren cómo enfatiza el contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mis amados hermanos, nuestras obras, nuestro pecado, lo único que evidencia es la santidad de Dios. Es el contraste claro. El pecado en el mundo, la corrupción en el mundo, la corrupción en la creación, solo evidencia la santidad de Dios, el único Dios santo. Y solo contra Él todas las cosas malas estarán. Es el contraste. Y es que, mis amados hermanos, un pecado por debilidad puede admitir algo de excusa, ¿no? Que decimos: Señor, fui débil, perdón. Se siente un poco más leve, ¿no? Igual sigue siendo pecado y va contra el Señor. Un pecado de ignorancia puede también encontrar una excusa: Señor, no sabía. Y en cierta manera, listo. Podemos imaginarnos esas esferas donde listo, no se sabía que se estaba pecando, yo no sabía que era el matrimonio en mi contexto cultural, cualquier otra cosa. Pero un pecado de desafío no tiene ningún tipo de defensa. Un pecado cuando se afrenta al Señor conscientemente, cuando sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, en nuestra mente está la planeación, en nuestra mente está el conocimiento genuino de qué va a pasar. Ciertamente contra ti solamente pecaremos. Y está el deseo de que, miren, por más que no digamos yo peco contra el Señor, estoy pecando contra el Señor porque sé que está mal. Porque sé que la santidad de Dios es presente en el cielo y en la tierra. Y no hay grandes cosas, porque ciertamente todos los seres humanos saben que hay un Dios, nos dice Romanos, y saben que deben dar cuentas ante un Dios todopoderoso. Así que un pecado de desafío nunca tendrá de ninguna manera defensa. Acá David nuevamente no está justificándose, está más bien diciendo: yo soy culpable y merezco morir. Yo entiendo que mi rebelión definitivamente ha sido contra ti. Y acá es donde viene la pena, porque él sabe que ha sido contra Dios. Está como saber, él sabía que hizo eso contra Dios. ¿Cómo fue David que lo planeó? Claro que lo planeó. ¿Acaso él dijo, fue por ignorancia? No. ¿Fue por debilidad que estaba en la otra terraza? No. Por eso él trae este verso acá. Y es necesario que el creyente, el pecador, el arrepentido, lamente el pecado que ha ofendido a Dios. Porque ahora no solamente es decir: Señor, contra ti confieso mi pecado, sino confieso el pecado que realmente te ha afrentado, que realmente ha ido en contra de todo lo que tú querías de mí. Realmente ha ido todo en contra de lo que debería hacer como hijo de Dios. Todo lo he hecho contra ti, Dios. Miren qué palabras tan fuertes, porque eso es algo que pasa a diario en nuestra vida. A diario. No hay manera de omitirlo. ¿Cómo no habría un corazón apenado por el agravio hacia Dios? Cada noche en nuestras vidas, cada mañana en nuestras vidas. Es increíble que esto desapareció. Nuevamente voy a lo que les decía al principio. Queremos cristianismo que no tiene que ver con el arrepentimiento, sino con una vida feliz y fuera de culpa. Pero es que nuestra vida está llena de culpa, según este verso. Completamente llena de culpa. ¿Nos debemos sentir apenados? Claro que sí, mis amados hermanos. ¿Qué persona diría: Señor, perdón? Y ya está. Sin mirar las consecuencias, sin mirar cómo entristeció a Dios, sin mirar cómo definitivamente falló ante ese Dios y lo hizo a propósito. Pienso que no sería la actitud de un creyente. Es difícil conseguir un creyente que simplemente dice: Señor, perdón por esto, no quería. De una manera sarcástica, fría, frívola. Que acá dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que acá el punto es que no solamente lo hizo contra Dios, sino que
juez? Pues lo mínimo es la máxima condena. ¿Qué podemos esperar de ese juez? Delante de los ojos de Dios todo ha sido opuesto. David sentía que su pecado había sido cometido delante de los ojos de Dios, mientras Jehová lo estaba mirando, que es lo más duro. Y nadie, excepto el Hijo de Dios, se preocupa del ojo de Dios. Nadie, sino el Hijo de Dios, se preocupa de que Dios está en ese mismo lugar. Y ahí es cuando se vuelve la culpa espantosa. Y ahí es donde realmente no podemos llegar al final del día sin sentir pena por nosotros. Una pena que nos debe realmente conmover. Porque en el presente, cuando cometíamos la transgresión, Dios estuvo ahí. Qué duro es eso. Y no es imaginarse al Cristo mirándolo aún así. Imaginémonos algo santo, mucho más allá del meme, algo mucho más santo, algo que llena toda la creación y que precisamente demanda santidad. Y el verso 5 nos dice: mira, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que David, anodado, impresionado por cómo fue confrontado por su pecado, él inmediatamente pone delante su concepción. Y esta no es una intención para justificarse, no es como decir, es que Dios, yo nací en pecado, ¿qué espera de mí? No, esto no es ese no es el objetivo. Más bien, Él trata de hacernos entender de que no ha pecado solamente esa vez, sino ha pecado otras veces, mucho antes. Él pecó antes de ser puesto como rey. Él pecó antes de ser un pastor de ovejas. Él pecó antes de estar bajo las órdenes de Saúl. Él pecó después de haber sido rey de Israel. Todo el tiempo pecó desde la concepción. Eso es lo que nos está diciendo realmente David. David no piensa justificarse. Así que nuestra enfermedad, nuestro pecado, viene desde nuestro nacimiento y debemos entenderlo. No debemos imaginarnos sin eso nunca. Que soy inocente, que yo no sabía qué pasaba en mi vida, que yo no sabía qué pasaba en el mundo. Mis amados hermanos, desde el vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado. Así que volveremos a nuestros primeros instantes y no culparemos a nuestra madre, como pensarían algunos. Mamá me hizo así. Ni siquiera podremos ir a Ani y decir, ustedes que les pasaba. Sino que más bien podremos reconocer nuestras verdaderas raíces profundas del pecado en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que entender. Que hay raíces profundas que ni siquiera alcanzamos a concebir muchas veces. El hecho de que nosotros entendamos de que fuimos formados en pecado, ¿qué nos hace entender? ¿Cuántos pecados hemos pasado por alto? Que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. ¿De cuántas maneras hemos pecado en tantas etapas de nuestra vida, desde lo primero hasta lo último? Hay una raíz pecaminosa que debemos empezar a entender. Así que, sin duda, los hombres que niegan esta doctrina, los hombres que niegan que somos pecaminosos, tienen que volver precisamente a los principios de la fe y entender de que somos salvos porque somos pecadores. Así de simple. Somos salvados porque debemos realmente la afrenta a Dios por nuestro pecado. En verso 6 que nos dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Dios exige, mis amados hermanos, una realidad, una sinceridad, una verdadera santidad y fidelidad de corazón. Él no le interesa una pureza pretendida, ni delante de nuestros familiares, ni delante de nuestros esposos o esposas, ni de nuestros hijos, ni de la iglesia, ni del mundo. A Él no le interesa lo más mínimo que somos.
de las otras personas. Él le interesa completamente qué somos cuando estamos solos con Él. Y cuando inclusive estemos rodeados de personas, en nuestro corazón, en nuestro interior, estamos solamente solos con Él. Somos solo Él y yo. Y es ahí donde sabremos que Él ama la verdad. Y cuando algo es falso, ¿qué pasa? Él lo aborrece. Él lo desecha. Él lo vomita de su boca, nos dice la palabra. Así que para Él lo interior es tan visible como lo exterior. Y Él juzgará completamente el carácter esencial. Él mirará por qué hacemos las cosas. Él mirará los motivos y cómo lo ejecutamos y por qué lo ejecutamos. ¿Por qué hicimos tal cosa? Y ciertamente Él, de acuerdo a eso, nos amará o nos aborrecerá. Las marcas de la salvación están vigentes o no están vigentes. Así que Él nos amará porque Él ama lo íntimo. Y en la sabiduría de lo secreto definitivamente revelaremos qué tan salvos, qué tan creyentes somos o qué tan pecadores sin arrepentimiento de verdad evidenciamos ser. Acá hay algo que probablemente a mí me cautivó muchísimo, y es el verso siguiente que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hay algo interesante, y realmente a mí me conmovió demasiado, mis amados hermanos. Realmente creo que a mí me llenó de una profunda alegría y un profundo gozo, y a la vez me ayudó a entender tantas cosas de acuerdo a la palabra. No sé si sepan qué es un hisopo en la palabra. Un hisopo es una matica que permite, en cierta manera, a los judíos, o en Asia como tal, se usaba para ciertos rituales de limpieza. Era algo muy bueno para la limpieza. Pero los judíos lo usaban para rituales, precisamente, digamos que en cuanto al tabernáculo, en cuanto a cómo dirigirse a Dios, en cuanto a limpiar algunas cosas. Era algo especial en los rituales judíos. Pero hay algo más especial en ese hisopo. Y es que ese hisopo era usado precisamente en el sacrificio. Cuando el cordero era precisamente entregado a un sacrificio, había algo especial. Se untaba ese hisopo en la sangre del cordero y se echaba sobre el pecador. Y era algo más interesante. Este hisopo, cuando ustedes van allá a los israelitas antes de salir de Egipto, ellos tomaron la sangre del cordero y con el hisopo pusieron la sangre de los dinteles. Hay un contexto muy profundo en esto. ¿Qué es más profundo también cuando esto se personifica o se hace manifiesto en nuestro Salvador? Cuando nuestro Salvador estaba en la cruz, hay un hisopo que se le acerca como en el sacrificio al cordero y se unta de esa sangre y se cumplen todas las palabras. Ciertamente es muy hermoso, porque ¿esto qué significaba? Que cuando la sangre estaba en el hisopo había totalmente un cambio para el pecador. Había una distancia del mundo, había algo que lo hacía diferente. Cuando el hisopo es puesto en los dinteles y pintado en las puertas, literalmente Israel dejó de ser parte de Egipto, dejó de ser parte del pecado. Salió del pecado y ya no estaba en comunión con el pecado. Era lo que nos hacía distinto a la muerte, lo que nos separaba de la muerte como tal. Y esto, mis amados hermanos, es lo que dice el salmista acá: purifícame con ese hisopo que está lleno de tu sangre y que literalmente puede cubrir todos mis pecados y me puede alejar del mundo al cual pertenezco. Esto es una realidad simbolizada de las ceremonias judías. Límpiame con hisopo, Señor. Hay un poder en tu propiciación divina que mi pecado puede realmente, digamos que puede hacer desaparecer mi pecado. Qué lindo es dirigirnos al Señor con esa verdad. Qué lindo es decir: Señor, límpiame y purifícame con hisopo, con tu sangre preciosa. Definitivamente, aléjame del pecado. Hazme creyente hijo tuyo. Hazme parte de tu nación santa. Porque solamente de esa forma puede ser posible. Por eso lo dice el salmista. Por eso acude a la idea del hisopo.
reflejada al sol, es impresionantemente blanca. Y hay algo que me parece curioso. Ustedes pueden tomar una hoja de papel, o digámoslo, más que una hoja de papel, agarrémoslo como ese bolsito de ahí, mi hermana. Es un bolso blanco, pero en cierta forma, por más que lo lavemos, hay algo que queda en suciedad. Hay algo que no termina por limpiarse completamente. Y hay algo interesante, la nieve es blanca no solamente por arriba, sino por abajo. No es una superficie, una mera superficie. Es algo que hasta lo profundo, hasta cuando lleguemos al iceberg, vamos a ver blancura total. Y que esto reflejado al sol nos dejaría ciegos, entre comillas. Nos dejaría realmente alucinados ver la nieve. Es hermoso realmente ver la nieve en su esplendor. Acá nos dice, no solamente purifícame con mis ojos, sino déjame hasta lo más profundo, limpio como esa nieve. Que no quede nada sucio, que no quede nada entre los montes, que sea completamente limpio como la nieve. Así que le dice, tu gracia, Dios, puede rehacer la naturaleza que tengo y ponerla en su estado más puro. Porque acá el punto es, ¿podríamos realmente hacer algo tan blanco? Porque acá nuevamente podemos decir, no estamos hablando de una manchita en la maleta, no estamos hablando de un poquito de suciedad encima de una hoja, estamos hablando de una mancha negra que la cubre toda. Y por más que hagamos cosas, volverlo a su estado original va a ser muy difícil. Realmente completamente satisfactorio no va a ser el resultado, a menos de que el Señor lo pueda hacer. Que ese es el punto acá. Solamente Dios puede darnos esa profundidad de pureza, de entendimiento de pureza. Solamente Él nos puede dar esa condición inmaculada y perfecta, que es la santificación de nuestras vidas hasta lo más profundo. Así que considerando nuestra naturaleza del pecado, definitivamente habrá una fe gloriosa que nos evidenciará como santos. Y eso es lo que entiende David. David dice, soy tan pecador, pero ¿cómo he de salir? Por el mérito de la sangre que puede purificar mi vida. Esa es mi única alternativa. Tristemente el mundo no entiende eso y muchos creyentes no entienden eso. Tienen que abrazar a Cristo de una forma que entiendan la realidad de su pecado. ¿Por qué el creyente no crece? Porque muchos creyentes no terminan siendo creyentes al final de sus vidas. Porque muchos creyentes dejan la fe en algún punto. Porque muchos creyentes se desaniman. Porque no han entendido la necesidad de Cristo en sus vidas. La necesidad de la sangre de Cristo en sus vidas. Porque no han considerado su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es posible que mis pecados negros, rojos como el carmesí, sean hechos blancos, más blancos que la nieve? Pues, mis amados hermanos, la sangre preciosa que limpia todo pecado puede hacer. Y estas manchas son vigentes y solamente por medio de la sangre de Cristo serán completamente quitadas hasta el fin de nuestros días. Así que ya entendiendo todo esto, dice David en el verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Así como el cristiano puede ser el hombre más apenado del mundo a diario, también puede ser el hombre más gozoso en el mundo. Porque mis amados hermanos, después de ver la cruz, después de abrazarla, después de entender que Él tiene una obra en nosotros y su misericordia es buena cada mañana, solo existe gozo. Es que mis amados hermanos, es como si literalmente el Señor nos permitiera experimentar alegría todos los días de nuestra vida. Porque si nosotros no somos, hablemoslo así, el incrédulo nunca se apena de su pecado, así que nunca experimentará esa alegría. Nunca en todos sus días. Nunca dirá que gozo es ser purificado, que gozo es ser santificado, que gozo es tener al Señor de mi lado, que gozo es poder abrazar la cruz. Nunca va a ser una alegría. Este es el gozo que promete el Señor. Es el gozo que nos lleva al cielo, que nos permite disfrutar con Él.
Así que estar apenado no es tan malo cuando lo ponemos desde este punto de vista. No es como que el pastor está promoviendo que andemos tristes. No, que nos confrontemos con nuestro pecado para llegar a esa alegría, a ese entendimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasará? Dice que se recrearán los huesos que ha batido. Si estábamos apenados, ¿qué pasará? Pues pasará realmente un rejuvenecimiento en nuestra vida espiritual, inclusive en nuestra vida física, en donde nos veremos mucho mejor, en donde la alegría estará en nosotros, en donde el gozo por la santificación será ¿qué? Un canto, un gozo, algo explícito, algo manifiesto. Ahí literalmente nosotros tenemos que saber cuál es nuestra prioridad como creyentes, cuál es nuestro fin, porque el cristiano abraza la cruz, porque el gozo del Señor está presente y vigente. Definitivamente no hay, por más que sea una figura atrevida, difícil, de un suplicante completamente inconstante, nosotros podremos entender un intenso deleite, un intenso favor. Así que nuestro corazón apenado busca gozo. Busca gozo. La misericordia trae gozo. La misericordia trae felicidad. La misericordia trae esperanza. Y los huesos abatidos por un corazón pecaminoso se convierten en una adoración asombrosa y que puede ser evidenciada en cualquier lugar. Miren qué increíble es esto, a lo que nos lleva al arrepentimiento. ¿Acaso, nuevamente como les decía al principio, seremos creyentes infelices al reconocer nuestro pecado y verlo en todos los lugares? De ninguna forma. El salmista nos dice, seremos llenos de gozo y alegría. Lo oiremos. El verso 9, oculta tu rostro de mis pecados. Y ahí, mis amados hermanos, no hay mucho que decir. Rogar al Señor de que de verdad no vea nuestros pecados. O sea, imaginémoslo. Si recordamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él olvidará y nos perdonará. Si Él recordara los pecados nuestros todo el tiempo, sería para un juicio eterno. Pero Él dice que olvida eso y lo echa a lo profundo de la mar. Y el salmista nos está diciendo, oculta tu rostro. Olvida realmente de tu mente, Dios, mis pecados, a fin de que yo pueda estar delante de ti. Borra mis maldades. Si Dios no escondiera su rostro de nuestro pecado, tendría que esconderlo para siempre de nosotros. Tendría que esconderse de nosotros eternamente. Si nuestro pecado está vigente encima nuestro, Él nunca nos volvería a dar ningún tipo de vista, ningún tipo de favor. Y si Él no borra nuestros pecados, ciertamente tiene que borrar nuestros nombres del libro de la vida, y eso no puede pasar. Así que, ¿qué hace Dios? Borrar nuestros pecados a fin de que nosotros vayamos juntamente con Él. Porque no hay nada que el amor de Dios nos pueda, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Así que, ¿qué va a pasar? Él va a borrar nuestros pecados, porque eso no nos puede separar de su amor. Y es ahí donde el creyente entiende el objetivo y la finalidad de su arrepentimiento. Acercarse a Dios, gozo, salvación, felicidad, acercamiento a su Dios. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren lo impresionante de esto. Crea, oh Dios, de tal forma destruido el pecado
Lo que queremos con esto es decir, Señor, que tu poder sea visto en una nueva creación, en algo muy diferente a mi yo caído, a mi yo lejos de ti. Crea eso que me haga diferente, que me haga ver diferente, que me haga actuar diferente. ¿Y qué pide que crea? Un corazón limpio, no un corazón arreglado, no un corazón reciclado, no un corazón ajustado a este mundo para vivir como este mundo o para soportar este mundo. Lo piden que sea limpio. ¿Con qué? Con el fin de que pueda andar correctamente delante de Él. Busca un corazón apropiado en un estado de limpieza. Así que, si nuestro corazón viejo debe ser limpiado, completamente va a ser restaurado, pero no restaurado, creado, ese es el punto. El restaurar quiere decir que la estructura sigue siendo la misma, que el funcionamiento va a seguir siendo el mismo, solo se va a ver un poco mejor. Pero el crearlo de nuevo definitivamente va a hacer que todo cambie. El arrepentimiento nos debe llevar a cambiar. Y si pedimos esto al Señor, debe pasar. ¿Qué pasa con el que pide arrepentimiento y no cambia? Su corazón no ha sido creado de nuevo. No ha sido puesto un nuevo corazón, dice la palabra. Así que es el mismo corazón de piedra y no un corazón de carne. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a interpretar los frutos del creyente arrepentido. No cambia, no hay arrepentimiento, así de simple. No ha podido dejar su pecado, no hay arrepentimiento. Definitivamente, mis amados hermanos, podemos saber que el Señor no deja su trabajo a medias. Su trabajo no queda a medio hacer. Así que su corazón limpio va a ser limpio, va a ser nuevo. Y nadie sino Dios puede crear un corazón nuevo de esa manera en esta nueva tierra que nos promete al fin de nuestros días. Y acá continúa el verso: no eches de mí, no me eches delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Imaginémonos a Caín, mis amados hermanos, cómo lo echa de su presencia, completamente. Imaginémonos que Caín siempre supo que nunca tuvo el favor de Dios. Recordemos que la ofrenda era para Dios, pero nunca pudo obtener por las ofrendas vanas el favor de Dios. Aquí él vuelve y dice: no me eches de esa forma, porque voy a estar fuera de tu favor. Permíteme estar sentado de entre los que participan de tu amor, le dice David a Dios. Él sabe que merece que se le niegue la entrada a los atrios, a la eternidad. Él lo merece, él sabe. Por eso dice: no me eches, porque probablemente puedo ser descartado para siempre. Así afuera, el lloro y crujir de dientes. No me eches de esa forma. Él sabe su final. Permíteme este privilegio aún por medio de mi arrepentimiento. Y cuando dice: no me quites tu Santo Espíritu, sabemos que no se puede perder el Espíritu del Señor, pero sí sabemos que el Señor nos puede dejar en situaciones en donde definitivamente nuestra carne se hace evidente, en donde definitivamente las situaciones oscuras de nuestra vida se hacen evidentes, en donde nuestro pecado se vuelve nuestro Dios. ¿Y qué pasa ahí? Podemos comprobar completamente que el Espíritu del Señor nunca estuvo cerca nuestro, nunca hizo nada. Nuevamente, ¿quién crea ese corazón? Por medio del Espíritu Santo se hacen todas las obras. Así que David siente que definitivamente nunca Dios estuvo a su lado. Imaginémonos a un David pensando en un Saúl, en donde el Espíritu del Señor no estaba con Saúl. Y aquí es donde David dice: capaz soy un Saúl. Me convertí en lo que juré nunca ser. Eso es lo que diría David: no me eches. Verso 12 dice: devuélveme en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nadie sino Dios puede volver a ese gozo. Recuerden lo que hablábamos de la alegría y el gozo.
Y este gozo viene por la salvación. No es un gozo mundano, no es un gozo porque las cosas estén bien, no es un gozo porque yo puedo sentirme medio alegre, es un gozo única y específicamente por la salvación que Dios nos ha permitido preservar. Así es simple. Es un gran consuelo para el hombre que ha perdido, por decirlo así. Imaginemos que fallamos, o imaginémoslo en un ejemplo un poco más simple. Tenemos un recibo de una compra y se nos pierde. Pero cuando vamos a la persona que nos tiene que dar el producto, digamos que esa persona es buena y justa, nos sentimos alegres. Asimismo, cuando nosotros fallamos, nosotros sabemos de que alguien nos va a recibir y nos va a dar lo que esperamos, o lo que esperábamos en cierta manera alegremente antes. Hay una seguridad de que esa persona nos va a dar las cosas porque nos conoce, porque sabe que nosotros somos correctos, porque sabe que de alguna forma vamos a hallar gracia entre ellos, en un aspecto humano, porque ya hemos hablado que no somos muy correctos. Ante Dios es exactamente lo mismo. Entramos a ese gozo en donde podemos adquirir las cosas eternas y no tenemos duda de que eso se dará. Por eso dice: devuélveme el gozo, porque quiero la certeza nuevamente de que todo me será encontrado, de que todo me será dado. Este es un consuelo, el que Dios ha dado gracia y no la perderemos, el que Dios nos permitirá volver a sentir eso que no podemos perder. Es triste cuando pecamos y decimos: Señor, yo ya he sido descartado completamente de ti, y nos negamos a esa gracia. Y esto también es algo que hay que ver. Cuando nos arrepentimos tenemos que saber que hay productos de eso, hay beneficios de eso, habrá gracia. Muchas veces el arrepentimiento se queda solo en el arrepentimiento y no en el gozo de la salvación. No se quedan que de verdad se nos pueden dar esas cosas, por más que nosotros hayamos hecho las cosas mal, el Señor es bueno. Y es ahí donde viene la restauración para nuestros hogares, donde precisamente vienen cosas buenas para nuestra vida espiritual, porque entendemos que el Señor puede nuevamente hacer un corazón nuevo y darnos la salvación que nos había prometido. No falla su palabra. Y hay algo que dice: renueva un espíritu recto de mí. Y no podemos imaginar que porque hay un espíritu recto, entonces, listo, el Señor, yo me arrepentí, y como he pasado tanto tiempo después de mi arrepentimiento en buenas obras, dando frutos, siento que ese espíritu recto, siento que ese espíritu noble que me sustenta, pues puede estar en cualquier lugar, porque me sustenta un espíritu noble, un espíritu recto, porque siento que no voy a fallar. No, mis amados hermanos, nosotros no podemos estar cerca de la tentación. Esto no, se los digo porque hay muchos hermanos que, como volvió la salvación, el gozo de la salvación, y porque han estado tanto tiempo en ese gozo, entonces deciden vivir cerca de la tentación. Y esto no es así, de ninguna manera. El hermano que haga eso demuestra realmente en dónde está su corazón y en dónde está su firmeza. Su firmeza está en su querer, en su fuerza, pero no en lo que el Señor dice. ¿Qué dice? Huid al diablo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y que ante la tentación huyamos completamente. No nos quedemos parados esperando a ver qué va a pasar. Así que el espíritu que reside en nuestro corazón amortigua realmente toda tentación contra el pecado y nos evita estar pasando por él, caer, perder el camino. Así que no nos confundamos, porque en este ejemplo, imaginemos, yo sé que acá hay padres, ¿no? Prácticamente todos somos tres ausentes como padres, pero igual nosotros podemos imaginarnos con un sobrino con esto, y nosotros sabemos de que un bebito, cuando está en una área en donde puede caerse, nosotros buscamos lugares seguros para que se caiga, para que aprenda que es caerse, ¿cierto? Pero nosotros nunca pretendemos de que ese niño ande solo como cualquiera y que se confíe
cuando el Señor nos da en una caída grave, huesos triturados, caídas, dolor, muchísimas cosas, no quiere decir que el Señor fomente que nosotros estemos expuestos al pecado para fortalecernos en nuestro arrepentimiento. A eso quiero ir. No quiere decir que el Señor espera que nosotros crezcamos en las mismas caídas como si lo fuera un bebé. Porque ciertamente una mamá no hace eso. Una mamá no dice que se dé la cabeza hasta que aprenda. Porque sabemos que hay repercusiones después de eso. Porque sabemos que si el bebé no aprende en toda esa cantidad de cosas, algo malo va a pasar. Yo lo he visto que hay niñas que quedan mal. Después de fallar, y uno dice, este niño se fregó. Este niño va a tener que pasar situaciones. Porque de pronto no aprendió en esas circunstancias. Después de haber caído en lo mismo. Ciertamente nosotros trataremos de que aprenda a que no deba caer. Asimismo el Señor nos permite momentos de caída para que sepamos cómo no volver a caer, para que sepamos de lo que debemos estar lejos. Ese espíritu noble es el que tenemos que tener, ese espíritu que precisamente es recto dentro de nosotros, no un espíritu predispuesto a la caída, sino predispuesto a no volver a caer. Totalmente alejado. El niño nunca más volverá a chocarse con eso. El niño nunca más volverá a buscar a la mano de su mamá, buscará agarrarse de algo que le permita no caer. Versos 13 y 14, mis amados, ya casi para terminar. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará tu justicia a mi lengua. Así que mis amados hermanos, nosotros no es que vayamos y que nos arrepentimos y ya está, y que podemos ir a decirles a los transgresores, usted es un pecador, sino más bien nosotros nos volvemos empáticos con su situación como tal. Nosotros diremos, Señor, hemos pecado tanto y entendemos el pecado de los pecadores. Sabemos cómo predicarles en su aflicción y sabemos qué debemos decirles para arrepentimiento. También nosotros diremos, líbrame de la sangre derramada. ¿Qué le diremos al Señor? Nosotros no vamos a hablar, Señor, tal vez pequeño esto, tal vez pequeño aquello. Acá el salmista va al punto y dice, yo adulteré, yo maté. Eso es lo que dice. Él va al grano y llama al pan y al vino. Así que nosotros no tenemos que estar realmente diciendo la salvación va a venir de pecados que nosotros no entendemos. Ciertamente debemos buscar la plenitud del conocimiento de nuestros pecados y decir, he pecado en esto. ¿En qué terminará todo, mis amados hermanos? Vamos a ver los últimos versos que nos hablan de la alabanza. Dice el verso 14 al final, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, ¿qué pasará, mis amados? Habrá alabanza, habrá justicia en nuestra boca. Pero lo más importante, esto no serán labios abiertos por nosotros mismos, sino por el Señor. Las palabras que salgan de los corazones arrepentidos serán de motivo de alabanza. Y cuando a mí me parece muy curioso como iglesia, y como iglesia de Cristo en general, que sea tan difícil cantar, que sea tan difícil exaltar el nombre del Señor, que sea tan difícil unirnos a la alabanza. Ciertamente nuestra congregación ha ido creciendo en eso, pero es algo que debemos interpretar. Los salmos son para ser cantados, no para ser escuchados ni para ser vistos. Se hace evidente a los pecadores arrepentidos y estos abren su boca y cantan con el entendimiento de su salvación a causa de su pecado. Eso es lo que nos dice el texto. Los labios son abiertos por el entendimiento. Cuando yo simplemente inclusive abro los labios, no quiere decir que realmente yo esté cantando con mi corazón. No quiere decir realmente que yo esté cantando con arrepentimiento, pero ciertamente es una evidencia manifiesta, visible, de que algo ha pasado en mi vida. Y la iglesia del Señor debe definitivamente abrir su boca, porque el Señor se supone que abre su boca en agradecimiento.
Así que para Dios nunca será mejor un corazón quebrantado como sacrificio. Nunca será mejor una alabanza dada por el agradecimiento por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, un domingo especialmente, y nosotros decimos, Señor, vengo a cantar ante ti, tengo que tener un corazón que ha pasado por todo eso. Tengo que tener un corazón que definitivamente se ha conmovido por su pena y que ha empezado todos los procesos a fin de su purificación y que lo lleve a la evidencia de su arrepentimiento. Los últimos dos versos se concluyen con lo que David desea para su pueblo, y es que se construya Jerusalén, que no haya juicio sobre la ciudad, sino sobre su vida. Haz bien con benevolencia a Sión. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Él sabe que el pueblo no debe pagar por lo que ha hecho. El arrepentimiento es de él, no de los demás ciudadanos de Jerusalén. Así que, mis amados hermanos, un poco larga la charla, pero esperamos de que haya sido de edificación para sus vidas, de que también les haya permitido reconsiderar tantas cosas como cristianos, ¿no? Que a veces uno da por hecho y realmente falta mucho por crecer. Definitivamente, todos los días de nuestra vida debemos crecer en tantas áreas. Esta es una especialmente, el arrepentimiento. Así que, mis amados, vamos a orar para partir. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual nos has permitido honrarte, Dios. Gracias por tu instrucción, Señor, porque ha sido precisa, Señor, abundante. Ayúdanos, Señor, a comprenderla en plenitud. Ayúdanos, Señor, a aplicarla, Señor, en nuestras vidas y practicarla. Gracias, Dios, porque en tu bondad, Señor, definitivamente no escasea la misericordia, es tan infinita. Y de verdad te agradecemos por ese privilegio de permitirnos acercarnos a ti, Señor, con tal confianza, Señor, aun cuando estamos distantes, Señor, para buscar, Señor, tu favor. Te lo agradecemos, Padre eterno. Llévanos con bien a nuestras casas. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.